Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de nuestra Iglesia Vida Nueva. Y estamos ahí estudiando estos 12 hombres comunes y corrientes, 12 como tú y como yo. Y estamos estudiando estos últimos, ¿no? Hemos estado viendo estos tres perfectos desconocidos, como le hemos titulado en un estudio anterior. Ya hemos visto a Jacobo, hijo de Alfeo. Y hoy vamos a ver al número 10, que es Simón el Celote. Bueno, hoy nos acercamos entonces a este número 10, Simón el Celote. En Mateo 10:4 y en Lucas 6:15 se le denomina como Simón el cananista, que viene de una raíz hebrea, caná, que quiere decir celoso y ferviente. Pero este Simón, antes de conocer a Jesús, aparentemente perteneció al partido político de los celotes. En los días del Señor Jesús, el término celote se aplicaba a una secta y grupo político que se denominaba los celotes. Y eran muy temidos y conocidos por su poder de violencia. Entonces el término celote no era por su pasión tiene que ver porque perteneció a esta secta y grupo político, más que una secta, ¿no? Que en esos días, en los tiempos del Señor Jesús, eran fuertes. Pero para hablar de esto me gustaría poder llevarlos a mirar un poco la historia, porque sabemos que no podemos desconocer el contexto histórico, ¿no? No podemos interpretar literalmente, tenemos que entender el contexto histórico y qué pasaba, ¿no? El historiador Josefo describe al menos 4 partidos o sectas entre los judíos de aquel tiempo. Los evangelios nos hablan de alguno de ellos, por eso es necesario mirar ahí entonces un poco un repaso por la historia para introducirnos con mayor conocimiento y poder entender de qué estamos hablando. Los fariseos eran uno de los grupos que existía ahí en los tiempos del Señor Jesús. Era un grupo muy exigente acerca de la ley, eran muy religiosos. Todavía existen por ahí algunos, ¿no? Muy religiosos, fundamentalistas de su tiempo. Estos grupos recibieron, dice el hermano Pablo Hoff, en el libro Se hizo hombre, aunque algunos miran en menos a Pablo Hoff, yo soy un defensor de este hombre de Dios que ya está en su presencia, ¿no? Un misionero de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos, que en Chile bendijo mucho a nuestra nación, puesto que a través de su servicio y su entrega también ayudó a desarrollar centros de estudios teológicos. Y no solamente para nuestra denominación, sino también para apoyar a la iglesia evangélica en Chile. Él escribió muchos libros y uno de ellos escribe esto y dice: parece que recibieron su nombre como un apodo sarcástico debido a su forma de actuar. Formaban la secta más grande y de mayor influencia en la época del Nuevo Testamento, y solo ellos sobrevivieron como secta a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Interesante, ¿no? También Josefo enumera otro grupo que son los saduceos. Estos eran religiosos liberales que negaban todo lo sobrenatural. Eran personas adineradas, aristocráticos y con mucho poder, y estaban encargados del templo. Pablo Hoff nos dirá que según la tradición, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote durante la época de Salomón y David. Eran menos numerosos que los fariseos, pero ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de los Herodes. Esta combinación iglesia y poder político nunca ha sido buena. Eran en su mayor parte, como dije también antes, los aristócratas de Jerusalén y los terratenientes acaudalados. Los miembros de esta secta estaban abiertos a la cultura helenística y eran oportunistas, por lo que se alineaban con la facción dominante para conservar su prestigio e influencia. Ahí nos deja un poco más claro. También otro de los grupos que existía ahí en los tiempos del Señor Jesús eran los esenios. Josefo los considera como parte de los tiempos de Jesús. Eran ascéticos
y célibes. Vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de la ley. Pablo Hoff dirá, aunque la doctrina de los esenios no se distinguía mucho de la de los fariseos, su manera de vivir era muy diferente. ¿Por qué? Porque formaban, como lo dije, lo estoy ahora hablando en español, claro, formaban comunidades aisladas de la sociedad y se sometían a una estricta disciplina de tipo monástico. Llevaban una vida ascética. ¿Qué es eso? Bueno, muchos se abstenían del matrimonio. Tenían sus propiedades en común y dedicaban gran parte de su tiempo al estudio y a la interpretación de las escrituras, de forma literal. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que Juan el Bautista y Jesús mismo eran esenios, teoría que carece de fundamentos. ¿Por qué? Porque eran tan legalistas que Jesucristo no hubiese podido conservar ahí esa postura. La costumbre de Jesús de conversar y beber con los publicanos y pecadores habría horrorizado a los esenios. Tantas cosas que han tratado de atribuirle al Señor Jesús. Bueno, aquí lo deja claro. Y un cuarto grupo, ¿no? Que es el que nos lleva para entender, porque dice uno, sí, el celote, pero ¿por qué? Bueno, los celotes eran más orientados en lo político que cualquier otro grupo. Eran muy políticos. Aparte de los herodianos, los celotes odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia de forma ocultas y silenciosa. Pablo Hoff va a decir, estos constituían un grupo político más que una secta religiosa. Querían liberar a Palestina por las armas. Este partido revolucionario persuadió finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos, lo cual tuvo como consecuencia final la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Simón, uno de los discípulos de Jesús, perteneció a este partido. Los celotes podríamos entonces acercarlo a nuestros tiempos como extremistas religiosos, al igual que los fariseos interpretaban la ley de forma literal. Y ahí aún esto sucede en nuestros tiempos. Eran personas que militaban de forma violenta y eran capaces de cualquier cosa con tal de conseguir sus propósitos. Creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos y por lo tanto creían que a través de la violencia, ¿no?, de desestabilizar, estaban haciendo la obra de Dios cuando asesinaban a soldados romanos, líderes políticos y cualquier otro que se les opusiera. Muy propio de la cultura. Esperaban un Mesías, pero lo entendían como este gobernante que vendría a darles la victoria por sobre sus enemigos. Los judíos no entendían, no entienden aún, en su gran mayoría, que el Mesías habla de un reino venidero, de un reino eterno, no a lo que nuestros ojos humanos entienden. Entonces los celotes esperaban a este Mesías, que los iba a dirigir a la derrota total de los romanos. Iba a restaurar el reino de Israel, mirando pero el reino de Israel humanamente, terrenalmente. Eran entonces unos patriotas dispuestos a todo, incluso a morir por lo que creían. Los celotes obedecen a un tiempo de rebeldía en contra de un censo romano que perseguía también cobrar más impuestos. Ahí su fundador, Judas de Galileo, Hechos 5:37 lo menciona, fíjese. Mire qué interesante, ¿no? Vamos a la base bíblica. Hechos 5:37. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Este Judas de Galilea es el fundador, que la Biblia lo registra de este grupo, ¿no?, de los celotes, que movió a través de la guerrilla, logró encontrar apoyo, pero finalmente termina muerto y los celotes terminan la clandestinidad, ¿no?, actuando y agrupándose, ¿no?, de forma ahí muy apartada. La rebelión entonces mató a este fundador
y el partido de los celotes pasó definitivamente a la clandestinidad. El historiador Josefo también nos dice que el término celote podría entenderse por celoso, tal como lo dije al comienzo, en el buen sentido, pero eran más llevados a entenderlo como estos que actuaban con las peores acciones y desmedidos totalmente en su forma de actuar. Simón fue uno de ellos. Llegó a ser un seguidor genuino de Cristo y su vida fue transformada. Esto es lo hermoso. ¿Pero por qué está hablando? Bueno, haciendo un contexto, estamos en un estudio bíblico, ¿no? Tenemos que un poco introducirnos ahí, mirar con un poco más de profundidad, ¿no? Pedigrís, como decía mi pastor, al acercarnos a las Escrituras, entender el contexto histórico, entender lo que sucedía y entender que quizás uno de estos, que era un terrorista para nuestros tiempos, también su vida fue transformada y se convirtió en un genuino servidor de Jesucristo. Amados, un fanático terrorista, un religioso, se encuentra con Cristo, que transforma su fanatismo por una nueva vida. Este hecho lo vemos que como parte de los 12 tuvo que trabajar incluso con Mateo, quien fuera o parte de los principales enemigos, porque Mateo era uno de los cobradores de impuestos, uno de los principales enemigos de los celotes. Pero vemos ahí un proceso de transformación que solo lo puede hacer el Señor por su poder, transformando las vidas de los hombres y mujeres que deciden entregar su vida y su corazón. Es importante entonces ver estos tres perfectos desconocidos. Nos habla así, si bien es cierto, no hay un mayor relato de como Pedro o como Juan de lo que fue su trayectoria, su caminar con Cristo. Pero este hecho inmutable de que el Señor Jesús los considerara como parte de sus 12, también nos habla de un trasfondo, que hay un proceso, hay un cambio de vida, ¿no? El cambio operado en la vida de Simón nos muestra que su fanatismo quedó atrás a cambio de una pasión a través de esta relación con este Dios personal, Dios que busca relacionarse con el ser humano a través de Jesucristo. Y que éste mostró su amor, lo que conoció de Cristo, también lo llevó a predicar y establecer la iglesia de Jesucristo hasta lo último de la tierra, trabajo que nosotros ahora aún continuamos. Podría ser sorprendente que Jesús seleccionara a un hombre como Simón, con este perfil de violencia. Pero su perfil era el perfil de un hombre leal, apasionado y fervoroso, que cuando llegó a la verdad y recibió a Jesucristo como su Señor, el anterior entusiasmo ahora se expresa en su devoción leal, apasionada y fervorosa por Cristo y por la obra de Cristo y de predicar a este Cristo. Notas finales. Varias fuentes dirán que posterior a la destrucción de Jerusalén, Simón, el celote, llevó el evangelio a las Islas Británicas. Y como muchos de los otros, simplemente desapareció posterior a Pentecostés de los registros bíblicos. No hay registros confiables, más sí podemos ver que los escritos nos dicen que fue asesinado por predicar el evangelio. Simón, un celote, un hombre dispuesto a matar y ser muerto por defender una agenda política con un sesgo de fanatismo religioso muy propio de nuestros tiempos. Desde que Jesús la encontró, cambió su fanatismo por una causa que realmente era fructífera y por la que estaría dispuesto incluso a dar su vida, predicando este Cristo, estableciendo su iglesia con este mensaje de salvación a todos los pecadores de toda nación, lengua y tribu. El evangelio no es, como algunos lo entienden, un grupo de religiosos fanáticos e impenetrables. No, es un grupo que irradia vida, esperanza, amor, porque somos los encargados, los agentes de cambio, de llevar adelante este misterio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, versos 17 al 18 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que nadie te tenga en poco. No escuches a esos que solo quieren verte caer. Escucha al que te llamó y que a través de su palabra te habla y te infunde aliento. Porque las viejas cosas ya pasaron.
Todas son hechas nuevas en Cristo. De Simón no importó su pasado terrorista, su pasado violentista. Lo que sí importó fue lo que Cristo proyectó en él. Y lo que Simón vivió en Cristo y lo llevó a llevar este mensaje de expandir el reino hasta lo último de la tierra. Amados y amadas, las cosas viejas pasaron, no importa. Vemos aquí un hecho de la causa real. Basta de lamentos, basta de autoflagelarse, de castigarse y entender que en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí hay uno de estos que podemos dar un ejemplo, que lo podemos acercar a nuestros tiempos. Conocí a un pastor que en su juventud perteneció a una facción armada, terrorista en nuestro país, y atea. Pero en ese caminar se encontró con el Dios de la Biblia, conoció a Jesucristo y cambió su vida, transformó su vida por completo. Y hoy es un ministro de nuestra organización, a quien amo y respeto mucho. Y su vida es testimonio también como este celote. Me acordaba mucho de él. Hermanos, amemos y guardemos lo que hemos recibido. Y no lo guardemos para nosotros, no nos miremos en menos. No importa nuestro pasado, porque como leímos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Si Simón fue uno de estos fieles que estableció la iglesia de Cristo, ¿tú qué esperas?